Así, Pastor Skip Asik se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo, este capítulo 24 que vamos a ver hoy nos va a enseñar que el nombre de el rey David aparece 62 veces en toda la Biblia. El nombre de David se menciona 1118 veces en toda la Biblia. Esto es notable porque este nombre se menciona frecuentemente. Otro nombre que se menciona casi igual que David es el nombre de Jesús. Pero David ocupa mucho lugar en las Sagradas Escrituras. 62 capítulos, 1118 veces aparece el nombre de David en toda la Biblia. Y encontramos tres palabras que van a... Ustedes recordarán, estas tres sumarizan el libro Segunda de Samuel. Triunfos, transgresiones y problemas. Esas tres palabras sumarizan todo el libro de... Si pones el nombre de David, vas a poder delinear Segunda de Samuel. Los triunfos de David del capítulo 11 a 12. Las transgresiones del capítulo 13, 11, 12 y 13 hasta el fin. Y luego tienes el capítulo 13 hasta el fin del libro, son los problemas de David. Estos tres temas hablan de la vida de David. David sabe que Saúl fue muerto, le hizo un duelo, pero luego se desató una guerra civil. Luego el rey David fue coronado el rey de toda la nación, desde el norte hasta el sur de Israel. Y David extendió su reino y trajo paz, estabilidad, paz militar. Así cubrió más territorio bajo el reinado de David y Salomón. Israel va a experimentar el territorio más grande que Israel ha conocido en su historia. Así que puedes ver el mapa. Así sigue las transgresiones del rey David, como él pecó con Betsabé, asesinó al esposo de Betsabé. Esto aparece en el libro de hoy. Vamos a completar viendo los problemas de la vida del rey David. Por el pecado que el rey David cometió. En este capítulo 24 continúan el tema del capítulo 24 es los problemas de David. El pecado, juicio y misericordia. Esas tres palabras van a sumarizar el último capítulo. David pecó haciendo un censo. Dios lo juzgó a David y a su nación. Pero la misericordia de Dios descendió y David la reconoció. Entonces, con todos estos problemas que confrontó el rey David y por todas las fallas del rey David que marcó su pecado y los problemas que lo siguieron al rey David, podemos otra vez preguntarnos, ¿por qué es que David se le llama el hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios? Por una razón, es porque se nos explica en otra forma. Nos debe de animar. A una persona pecaminosa como David, con todas sus fallas, Dios lo notó y lo usó y le llamó que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Porque el corazón de David quería lo que Dios quería. Con todo el que hubo episodios de falla, eventualmente el rey David fue usado por Dios y Dios le mostró que él quería. Por eso David vino a ser un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Otras tradiciones modernas dicen, este es Pastor Skip Asik que te digo, que te está diciendo. Estamos viendo la soberanía de Dios sobre las fallas del rey David. Eso es. Capítulo concluye con estas mismas palabras, las mismas palabras de juicio y la misericordia de Dios. Mientras que estamos leyendo la última sección de este libro, el capítulo 24 de Segunda de Samuel, de veras estoy bien agradecido de que Dios tiene un gran borrador. No importa qué es lo que hayamos hecho, dónde hayamos fallado equivocadamente, no importa lo que hayas hecho, en términos de
de pecados o fallas. Todo lo que Dios quiere es, Dios es un Dios que rápidamente te borra y te perdona y te restaura. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero en Jesucristo hay salvación. La verdad es que aquí se simplifica la forma, algo que David nunca disfrutó, un pacto. David disfrutó un pacto nuevo, el pacto que Dios hizo con Jeremías, que escribiré mi ley en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que tú y yo disfrutamos, que David no lo disfrutó, simplemente lo oyó que Dios se lo iba a permitir. Así que comenzamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, que dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ese es el 2 de Samuel 24:1. No se nos da mucha información acerca por qué se encendió. ¿Cuándo fue la última vez que se encendió la ira de Jehová contra David o contra Israel? No sabemos. Quizás fue el orgullo que mostró el rey David acerca de que quería hacer un censo, aunque aquí no nos lo dice, nos lo imaginamos. Pero si entendemos, si podemos entender, tener buena idea de lo que está sucediendo aquí. Entonces, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Así pues, vemos que el rey David ordena que se haga un censo para saber cuántos soldados tenía. Como ya hemos mencionado en los estudios pasados, de que vimos el pasaje en Lucas capítulo 2, de que había básicamente dos razones en la antigüedad para hacer un censo o levantar censo por un gobernador o un jefe. En primer lugar, para aumentar los impuestos. En segundo lugar, para propósitos militares, para poder entender si necesitaban instalar un servicio selectivo para saber cuántos soldados podían tener y así podían salir a la guerra. Por una de estas dos razones se ordenó un censo. En Lucas capítulo 2, César Augusto pidió un censo con el único propósito de aumentar los impuestos. Cuando Cireneo en capítulo 2 dice que César Augusto, Cireneo era el gobernador, pero César Augusto ordenó más impuestos. Por esa razón se hizo un censo. Las otras razones, propósitos militares, parece ser que fue lo que David está pensando y tiene en mente. No sabemos exactamente qué es lo que iba a hacer David, pero vamos a ver dos puntos en este caso. Quiero que noten algo en este capítulo que ya leímos. Verso 1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. La palabra de Jehová. Aquí la palabra Jehová está en letras capitales, letras mayúsculas, porque hace referencia a Dios. Jehová es Dios. Con todo y esto solamente en el idioma inglés y en el idioma español. En el idioma original que se escribió en la Biblia, no hay letras mayúsculas. No hay letras mayúsculas en el idioma original. Entonces, entendemos que si tú comparas este pasaje que estamos leyendo con un pasaje paralelo, según Primera de Crónicos, capítulo 21, verso 1, suena como hay contradicción, ¿verdad? En Segunda de Samuel dice que Satanás, en la Primera de Crónicas 21:1, dice que fue Satanás el que movió a hacer un censo, pero sabemos que Dios movió al rey David. El otro pasaje dice que fue Satanás quien incitó a David para hacer un censo. Entonces, ¿quién fue? Los dos. Este es Pastor Skip Acey que nos está predicando y diciendo, Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Dios va a usar a Satanás mismo para que mueva y le traiga tentación a la vida del rey David para actuar y hacer justicia sobre la nación. Así que Jehová aquí sabemos que está en letras mayúsculas y en Satanás no puede estar en letras mayúsculas, porque dice aquí que volvió a encenderse la ira de Jehová contra
Israel aquí. Tomando en consideración, segunda de Crónicas 21 aquí, Satanás movió a David a contra de ellos para decirle, ve y haz un censo del pueblo. Hay algo que necesitamos entender acerca de Dios y no lo has reconocido, y eso se encuentra en Santiago capítulo 1, dice, Dios no puede ser tentado, Dios mismo no puede ser tentado, ni puede tampoco, Dios puede tentar a ninguna persona o ningún hombre. Dios nunca tienta a nadie, ¿verdad? Y con todo esto sí, Jesús nos dijo que cuando oramos, digo, no nos metas en tentación, nunca nos lleves en la tentación. Dios mismo nunca es un agente que intenta juzgar a nadie. Con todo que Dios permite que Satanás nos juzgue, Dios nos permite que pasemos por pruebas, Dios permite a Satanás a cierto nivel de acceso a nosotros, a un nivel para molestarnos. Cuando entendemos en el libro de Job, encontremos que Job fue justo en la presencia de Dios. Aparece de repente una conversación entre Dios y Satanás que le dice, dijo Jehová Satanás, hubo un día que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de andar la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pero Satanás dijo, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de nada? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? A trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y tócalo todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Esa es la acusación de Satanás acerca de Job frente a Dios. ¿Quién fue que estaba molestando? Fue Satanás. Últimamente, Dios se lo permitió. Así que Dios y Satanás, por el mismo propósito, usó a Job, y también Job, los años más tarde de su vida, fue bendecido más que al principio. Todo esto fue el plan de Dios. Eso es como Dios actúa. Así que las dos pasajes son verdad. Dios y también permitió a Satanás. Algo más que quiero que entiendan. La palabra Satanás, como hago referencia aquí a Satanás, este pasaje paralelo de segunda de Crónicas, capítulo 21:1. Primera de Crónicas 21:1. En hebreo, Satán quiere decir Dios, no. Satanás quiere decir adversario. Cuando oigas el término Satanás, algunos eruditos creen que algunas naciones adversas que rodeaban a Israel ese tiempo estaban comenzando a hacer hostilidad contra la nación de Israel. Entonces, lo que vemos aquí, si ese es el caso, ahora tienes una mezcla interesante que está tomando lugar aquí. Tenemos 4 causas o afirmaciones. Dios en primer lugar es la orden ordinario. Satanás en segundo lugar es la causa intermedia o el instrumento para molestar a los hijos de Dios. En tercer lugar tenemos unos adversarios hostiles, puede ser Moab, Edom, que están causando hostilidad contra Israel. Esto es instrumento y causa. Entonces, en punto número 4 vemos a David. David es el que está ordenando el censo, porque David tiene autoridad y nadie le va a contradecir. Entonces tenemos que Dios es soberano, permite que Satanás se mueva a las naciones adversarias contra Israel. El rey David no está seguro qué es lo que va a hacer si decide llevar su soldado. Decide contar sus soldados a ver qué tanta es su fuerza militar. Todo esto Dios lo consideró como pecado y como ofensa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? David ordenó
que le contaran los soldados de Israel y Judá. Así que verso 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Bersaba, diríamos en nuestro país, desde Nueva York hasta Los Ángeles, California, todo el país, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente disponible o soldados disponibles. Entonces, así que Dios lo permitió. Satanás movió quizás a una nación o quizás a David para que David diese la orden. Notemos pues que muchas veces queremos culpar a una persona o culpar al diablo, pero tenemos que recordar que tú eres hijo de Dios y Dios siempre es soberano. Satanás no te puede molestar si Dios no se lo permite. Este es Pastor Skip A.G. Es parte del pacto. Este es Pastor Skip A.G. que nos está instruyendo acerca del capítulo 24 de Segunda de Samuel. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, Pablo hizo una aceptación muy clara acerca de su propia vida. Dice, para que no me engrandezca de revelación, no me exalte demasiado. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí Pablo está haciendo una gran confesión. Toda persona que pueda revelar de que Dios lo ha azotado es una persona sincera. Una persona de nuestros días que tenga visiones del cielo como las tuvo el apóstol Pablo, inmediatamente iría a la televisión para decir que va a escribir un libro, lo va a vender acerca de sus visiones celestiales. Pablo no es así. En el idioma griego dice que Dios le dio un aguijón. Y luego después de eso dice, respecto a los tres, dice, en la carne un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera. Dios estaba permitiendo de que alguien viniera y abofeteara al apóstol para que no se elevara porque había tenido visiones celestiales. Veamos en el verso 3 de 2 de Samuel 24. Joab respondió al rey, andad Jehová tu Dios al pueblo con voces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué no se complace en esto mi señor el rey? Dando a entender, Joab le está diciendo al rey, te vas a sentir contento cuando sepas que tienes 100 personas más. De veras, es una forma de que le está alabando al rey. Dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vean mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Naturalmente que este general Joab también había tenido sus problemas, sus contradicciones en el pasado, pero aquí Joab vio que era una falla en el rey David y se lo dijo. Dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, sobre los capitanes de los ejércitos. Salió pues Joab con sus capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. ¿Verdad? El hecho de que este general Joab estaba en autoridad en esta organización de este ejército, esto nos indica que esto fue un censo para propósitos militares, ¿verdad? Y yo me voy a imaginar que sabía que había unas naciones vecinas que quizás estaban presumiendo con marchas de grandes, enormes ejércitos, y el rey David lo sabía. Por eso es que David quería saber qué tan grande era su ejército. No se nos olvide pues que en la carrera de David tuvo adversarios como su propio hijo,
se rebeló contra él, su hijo Absalón se rebeló, y también este personaje llamado Shiva estableció guerra, y David le dijo al general, si no ponemos y controlamos a Shiva, vamos a tener otro problema como lo tuvimos en el pasado. Así que David quería saber quién estaba a su lado, quién no estaba. Quería saber qué tipo de ejército, qué tamaño de ejército tenía a su disposición en caso que tuviera que ir en guerra contra sus vecinos. La raíz de todo esto es que el rey David mostró que no confiaba en Jehová, que iba a poner su confianza en su ejército, en la fuerza de su ejército, en lugar de la fuerza y poder de Dios. Entonces, sabemos que en los salmos, que en su mayoría son salmos que escribió en su mayoría, el Salmo 147 dice que Dios no se alegra en la fuerza humana, sino que Dios se alegra con los que le temen. El rey David está actuando y confiando, poniendo toda su confianza en su ejército, en la fuerza de caballos y fuerza de soldados. Así que Joab lo entendía y se lo aclaró al rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sería como nuestros días si tú y yo, en lugar de confiar en el Señor, ponemos nuestra confianza en tu cuenta de banco. Pones tu confianza en tu 401k, pones tu confianza en tu pensión, pones toda tu confianza, ponemos nuestra confianza en nuestro dinero de nuestra pensión. Yo también soy culpable de esto. Así que yo he molestado con esta expresión a algunos de ustedes. Tú vas a pensar, pastor me está diciendo que confíe en el Señor y no en mi pensión o mi cuenta bancaria. Entonces, en el verso 5 dice, y pasaron el Jordán, acamparon Areor, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra de Osted, y de ahí a Danjan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beersheba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, casi 9 meses para contar toda la gente en este censo. Entonces, una vez más, yo les advierto, el tomar un censo no tiene nada de malo. En el libro de Éxodos hicieron 2 censos. Un censo cuando salieron de Egipto para saber cuánta gente estaba saliendo, cuánta gente iba saliendo. Y después que llegaron a la tierra prometida, hicieron otro censo. Así que el hacer un censo no tiene nada de malo. El pecado no está en hacer el censo, sino el pecado está en poner toda tu confianza en tu fuerza, en tu ejército, y no en mismo Dios. Verso 9 nos dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres que estaban bien entrenados y estaban preparados para salir a la batalla. Así que 800,000 y 500,000. Entonces, si tú recuerdas la Biblia o leíste el pasaje de Primera de Crónicas capítulo 21, vas a notar que aparece una discrepancia. Parece ser que encuentras una contradicción, porque algunos dicen la Biblia se contradice. Son gente que no han estudiado la Biblia, porque en aquel capítulo de Primera de Crónicas 21 dice que fueron 1,100,000 personas en Israel, y aquí nos dice que el número es poquito diferente. Aquí dice que fueron 800,000. Aquí dice algo que no dice en Primera de Crónicas 21. Aquí dice que fueron en Israel 800,000 hombres valientes.
Puede ser que hayan sido, que eran hombres reconocidos porque ya habían participado en algunas guerras, pero no, los demás no todos estaban preparados para salir a la guerra. No todos estaban entrenados, no todos eran hombres valientes, pero el número de 800 y 500, estos sí estaban preparados para salir y pelear en la guerra si se necesitaba. Verso 9. Y de los de Judá eran 500,000 hombres. Entonces, en 1 de Crónicas, capítulo 21, menciona que fueron 400,070. Quizás querían un número redondo. Así que cuando vas a hacer tus compras de tus víveres, a veces cuando pagas con un billete de $20 y te sobran algunos centavos, te los piden. Veamos el verso 10, que fascinante dice. Esto me agrada acerca del rey David, dice 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón y dijo al Señor David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David reconoce su pecado. Qué bueno cuando un hombre reconoce. Me gusta la calidad de David. David se siente la convicción y hace una confesión. Se siente interiormente que ha pecado. Pero Joab trató de decirle que no lo hiciera, pero no quiso oír el consejo de su general. Dijo, lo voy a hacer. Ahora que ya lo hizo, dice, he fallado, y comienza a pedir perdón. David se sintió la convicción y hizo su confesión. Esto es interesante, de que Satanás viene a tu mente y te habla y te pone tentaciones de que hagas esto o aquello que desagrada a Dios. Satanás te dice, cuando lo logres, te vas a sentir tan satisfecho, te va a traer gozo. Y la verdad que participas y te vas a sentir desgraciado, insatisfecho, porque eso no te va a traer ninguna satisfacción. Te deja más sediento, más hambriado de lo que estabas en el pasado. Es el pasado. Aquí David no siente satisfacción, sino que siente que falló, siente que desagradó a su Señor cuando contó. Pero se da cuenta que tiene la cantidad de soldados suficientes para ir a la guerra si lo necesita. Se siente convencido, hace la confesión, y como un siervo sabe que falló a Jehová. Verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente del rey David. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos? Número 3. Y que ellos te persigan o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderás al que me ha enviado. ¿Qué le voy a responder al que me ha enviado? ¿Verdad? Es lo que este vidente le dice y le pide al rey David su respuesta de estas 3 diferentes cosas. ¿Qué es lo que quieres? 3 años, 3 meses o 3 días. Los rabinos, cuando hacen comentario en este pasaje, suponen que David reconoció lo que iba a escoger. Pensó, si escojo años de hambrura, ellos van a decir, pues tú eres el rey, tú estás bien protegido en tu palacio, a ti no te va a afectar esta escasez. Es como la inflación que sufrimos en los Estados Unidos, en nuestros países hispanos. Esto no afecta a las gentes que están en autoridad de sus oficinas en Washington, D.C. Ellos son inmunes, ellos están recibiendo su pago continuamente, protección
en la Casa Blanca. Así que el rey David, si escoge esto, la gente lo puede criticar de esa manera. Si el rey hubiera escogido que los enemigos me ataquen y me traigan guerra, la gente diría, bueno, tú has decidido, tú eres el rey, tú estás bien protegido, a ti nadie te va a molestar, tienes el ejército que te rodea. Así que como en el juego de ajedrez tenemos la reina, el rey y los peones son los que sufren. Así que el rey David escogió el punto número 3. De esta forma todos recibirán el dolor igualmente. Todos van a sufrir un poco de la misma manera. No importa quién seas, nadie es inmune de unas plagas que van a venir a Israel. Y estas plagas durarán 3 días. En efecto, vemos que las plagas iban a molestar a toda la sociedad, protegidos y no protegidos. Este es Pastor Skip Acey que nos está instruyendo. Verso 14. Dice, entonces David dijo a Gad, el vidente, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Así que no sé qué escoger, pero voy a permitir que Dios lo escoja por mí, porque yo no quiero caer en manos de hombres malignos, en manos de hombres ávaros, porque sabe cómo el enemigo trata a sus enemigos, pero yo reconozco que Dios es misericordia. Vamos mejor a confiar en la misericordia de Dios. Este es Pastor Skip Acey, que nos está instruyendo en 2 Samuel capítulo 24. Entonces David dijo a Gad, es grande mi angustia. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas más, y caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Algunos eruditos que es referencia a las 3 de la tarde. Así que, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bersabé 70,000 hombres. 70,000 hombres. Posiblemente miembros del ejército, 70,000 hombres murieron. Entonces, verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ya, ahora está tu mano, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Arauna el Jebuseo, esa era la era de Arauna, o Aruná, como se pronuncia en hebreo. Este es otro nombre para Ornán. En Primera de Crónicos aparece el nombre Ornán. Es la misma persona. Ornán o Arauna es la misma persona, dueño de aquel terreno. Recordemos pues que los jebuseos era el nombre original de Jerusalén. Era un palacio de los jebuseos donde los jebuseos se escondían. Con todo y esto, ahí estaba la era de Arauna. Si tú has estado en Israel con nosotros, o has estado en Israel y conoces, sabes que esta área se le llama la ciudad de David, donde comienza desde el río del valle, y luego ves, cuando estás en el valle, ves hacia arriba, y arriba en el monte se encuentra el lugar donde Salomón construyó el templo. El templo se extendió, y luego en tiempo de Jesús, fuera de los límites de la ciudad, hay una área que se le llama la era de Ornán, la era de Arauna. Así que David compró aquel terreno y ahí edificó. Voy a explicar qué es lo que era una era. La era de Arauna era un espacio de una tierra donde aplanaban la tierra con piedras, con tierra, con yeso, y ahí traían su semilla y la molían, la pisoteaban, literalmente la pisoteaban a que se abrían las botas, se abrían aquellas bolsitas donde está el grano, lo pisoteaban,
Y luego, después que lo pisoteaba durante todo el día, por la tarde aparecía el aire que venía del mar poniente, así que aventaban el grano con todo y la paja contra el viento, y el viento se llevaba la paja, y así se amontonaba la semilla limpiecita. Esto yo lo experimenté, tu intérprete Melitón Sapien, y pude ver cómo se trillaba el garbanzo y el trigo en Chavinda, Michoacán. Yo lo vi cómo lo hacen. Aventaban la paja. Así en el verso 17 dice: y dijo David a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Aquí el rey David está comparando sus gentes con las ovejas. El rey David viene de ser pastor. No era raro, y no es raro, que los ángeles por naturaleza no tenían cuerpo humano, pero había alguna forma que se les podía ver, se les podía apreciar. Las escrituras nos dicen en muchos que Abraham tuvo 3 visitantes en su tienda, y David les cocinó comida. Al mediodía se sentaron y disfrutaron. Eran seres angelicales. Los ángeles en el Nuevo Testamento también hicieron presentaciones como humanos. El rey David pudo ver este ángel de Jehová, y también el rey David presentó su ruego, petición de misericordia para proteger a su pueblo, porque el rey David fue pastor, y dice: ahora cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Pero sabemos que un cordero como nuestro cordero pascual, Jesús, estuvo dispuesto, siendo hijo del rey David, estuvo dispuesto a poner su vida por ti y por mí. Jesús estuvo dispuesto a sufrir a un punto de muerte, y murió. Así que esta oveja reconoció que iba a morir por el pecado, por el juicio que había sobre todo el mundo, y Jesús lo aceptó. Así también es un retrato, una tipología de nuestro Señor Jesús, que aceptó ir a la cruz por nosotros. Entonces, el verso 17 dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levántate un altar a Jehová en la era de Aruana el Jebuseo. Así que subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Aquí el rey David sabe que está en el lugar donde más tarde será el templo de Jerusalén. David hizo su ruego, presentó su plegaria en lo más alto, en la cumbre del mundo. Así que Aurana miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo él, entonces Arana se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Aurana dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Aurana dijo a David: toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos y los bueyes para la leña. Así que si Dios te ha pedido construir un altar, puedes tener mi propiedad, eres dueño. Puedes tener no más mi tierra, sino los bueyes, el yugo, el arado, que son de madera, para que los uses para hacer la lumbre y ofrecer el sacrificio en holocausto a el Señor. Y dijo a Urana: no, sino por precio te lo compraré, para que yo no ofrecería a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces, si tú recuerdas allá en Génesis, Abraham trató de comprar una cueva para sepultar a su esposa muerta. Así que fue por el dueño de aquella cueva
de Macpela, lo que se llamó la cueva de Macpela. Le dijo, yo quiero comprar la cueva. Y aquel hombre se la ofreció, se la regalaba. Dijo, no, yo no quiero que me la des, yo la voy a comprar. Así es parte de la costumbre de Medio Oriente. En esa área, si tú has ido a Jerusalén con nosotros, te das cuenta que cuando vas a comprar, los que están vendiendo artículos te dicen, eres americano, ven para acá y yo te voy a vender aquí esto bien barato. Cuando llegas ahí, le pides que te dé precio y quizás te puede decir $20 y tú nunca le vas a pagar lo que te piden. Tienes que regatear con ellos. Eso es como hacen su negocio en el Medio Oriente. Regatean, todos regatean. No es que seas rudo, es que ellos se quieren envolver en una conversación contigo. Dicen, te la doy, te la vendo por tanto, cuanto. Saben bien ellos que al fin vas a comprar cuando salgas de ahí, pero te comienzan con un precio. Ellos esperan que les ofrezcas. A ellos les gusta que les ofrezcas, es parte de su sistema, sus costumbres. Es lo que está sucediendo aquí con la era de Aurana. Y le dijo el rey a Aurana, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Qué tanto fueron 50 ciclos de plata? Es un buen reglamento para presentar regalos al Señor. Si tú vas a presentar regalos al Señor, debes de sacrificarte con lo que das. Debe ser un sacrificio. Así que el rey David oye que él es, por ser el rey, se lo quiere regalar, pero el rey David se opone. Dijo el rey David, me tiene que costar algo. Ponle precio. Tengo que sentir que me cueste. Me tiene que doler en alguna forma. Este es un reglamento que cuando tú ofreces al Señor, notemos, es como aquella mujer en el Evangelio de Marcos capítulo 12, Jesús comentó a sus discípulos estando frente a los tesoros, dijo que esa mujer dio 1 centavo, o sea, 2 cuadrantes. Jesús dijo con toda claridad, esta mujer ha dado más que todos los demás, porque ella dio de su pobreza, no de su abundancia, como los demás dan de lo que tienen. Por eso es que el rey David quería que le costase algo y pagó 50 ciclos de plata. Es algo así como una libra. En nuestros días diríamos son equivalente a $400. Si tú sabes algo de comprar y vender terrenos como en ese monte, entonces entiendes que fue un buen trato para siempre, porque es el pedazo de terreno más codiciado en todo nuestro planeta. Con todo que David pagó, este es Pastor Skip Acey que nos está instruyendo acerca de el rey David. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esta es una forma interesante. El rey David pecó, el rey David agradó a Dios por su corazón tan sincero que tenía. Al concluir el libro de 2 de Samuel capítulo 24, esto nos lleva a considerar lo que sucedió más tarde en aquella cruz. El rey David está viendo en aquella era, aquel lugar que le gustó, y notó que el ángel sacó espada. ¿Qué fue lo que detuvo la espada del ángel? El sacrificio que el rey David presentó. El rey David presentó holocaustos, sacrificios a Dios, y el ángel se detuvo. Vamos a pensar en nuestra historia. Ve en tu mente al capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham fue instruido de subir exactamente a este lugar y ofrecer al monte Moriah. Aquel monte Moriah vino a ser la era de Ornán más tarde. Es el mismo pedazo de tierra. Entonces, y también Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo a que amas y sacrifícalo en un monte que te mostraré, que más tarde fue el monte Moriah. Así que Abraham
ató al hijo y lo puso sobre la leña y levantó la espada para matar o desangrar aquel cuerpo y hacer el holocausto. Pero el ángel de Jehová dice, Abraham le dijo a Isaac, su hijo, en el monte del Señor Dios se proveerá, porque el Señor se proveerá a sí mismo de sacrificio. Así que Abraham casi mató a su hijo Isaac. Años más tarde, el ángel traía espada y más tarde reconocemos que en este mismo era de Ornán, la historia continuó hasta en los días de Jesús. Jesucristo fue crucificado en el mismo pedazo de tierra en Jerusalén, en el mismo monte, no exactamente en el mismo lugar donde estaba el templo, un poquito más al norte, al occidente, el lugar que se llama Gólgota, el mismo monte. Jesucristo fue crucificado, pero la espada de Jehová lo penetró, lo mató y vino a hacer el holocausto por nuestros pecados. Así que aquí el rey David y el Señor Jesucristo van a ver más tarde el templo que edificará Salomón por las instrucciones de Dios. Por cientos y años en este monte Morá, en la era de Ornán, el mismo espacio vino a ser el centro de la nación, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Ese es orden de Dios, ese es el mandato de Dios. Para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Así que en este mismo espacio Jesús murió colgado en una cruz. Todo esto es un paralelo increíble. Al concluir el libro de 2 de Samuel capítulo 24, decimos que el Señor se proveó de terreno, no para sí mismo este sacrificio, sino que el Señor se proveerá de sí mismo de sacrificio. En el monte de Jehová, esa es la misma área donde el perdón tomará lugar.